Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Virginia, un aviso clasificado atrae a un asesino a la casa de su víctima. La policía tiene que determinar la identidad del asesino y solo cuenta con unos casquillos vacíos. Un romance vía internet resulta mortífero y las autoridades de Texas no tienen forma de identificar al sospechoso. Recurren a especialistas en computación para rastrear a un asesino por el ciberespacio. En California, 2 mujeres son asesinadas el Día de la Madre en un garage de la ciudad. Los detectives dependen de las víctimas para hallar al asesino. Tienen al hombre equivocado. A menudo las personas asesinadas son víctimas de alguien que conocen y en el que incluso confían. Pero los forenses pueden descubrir la verdad y desenmascarar al criminal que tiene intenciones asesinas. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Intenciones asesinas. El 24 de septiembre de 1997 por la tarde, oficiales de Newport News, Virginia, acudieron a la casa de Harry Kaiser, de 35 años. Uno de sus amigos estaba preocupado por él y llamó a emergencias. Cuando el oficial llegó unos minutos después, no parecía haber nadie en la casa. Pero cuando rodeó la vivienda, vio que un hombre yacía inmóvil en el suelo. Estaba sujeto a una silla. El oficial no sabía si el agresor aún estaba dentro, de modo que ingresó a la casa con cuidado. Cuando comprobó que no había nadie, acudió en auxilio de la víctima. El hombre, Harry Kaiser, estaba amordazado y atado con cinta aisladora. Le habían disparado en la cabeza, pero aún tenía pulso. 2124, envían un médico. Hay un hombre con una herida de bala en la cabeza. Los paramédicos acudieron al lugar. Harry Kaiser se encontraba grave. ¿Qué tienes ahí? Vamos. Después de retirar la cinta, el equipo examinó a la víctima. Los oficiales retiraron una pistola calibre 22 de la mano de Kaiser. El arma parecía atascada. Trasladaron a Kaiser al hospital. Poco después de llegar, sin embargo, entraba en coma. Detectives y técnicos forenses comenzaron con la investigación. No había señales de que alguien hubiera entrado a la casa por la fuerza, pero había notorios rastros de una pelea violenta e indicios de que había culminado en un enfrentamiento armado. En la pared hallaron una bala de bajo calibre que parecía proceder de la pistola 22 de Kaiser. También encontraron varios casquillos de 9 milímetros cerca de donde estaba la víctima. En el suelo, los técnicos hallaron un arete. Y había otra posible pista. Descubrieron el título de propiedad del Porsche de Kaiser, que aún estaba estacionado en el frente. Recogieron todo y lo enviaron al laboratorio de investigación. Noté que tenía una luz alta en la parte trasera. Los detectives empezaron a interrogar a los vecinos de Kaiser. Solo uno tenía información útil. Subió a un vehículo. Unas horas antes, un hombre que vivía en la acera de enfrente vio que una persona alta y morena corría hacia un vehículo que estaba estacionado frente a la casa de Kaiser y luego se iba a toda prisa.
Pero el testigo no llevaba sus anteojos en ese momento y no pudo hacer una descripción del hombre que vio. Yo no lo pude ver bien. El detective Richard Gaddis solo pudo encontrar una pista. El testigo advirtió que el vehículo al que subió esa persona tenía una tercera luz en la parte trasera que era muy alta. Eso fue lo que pudo ver sin anteojos. Se fue calle abajo. ¿Cuál es su relación? Con la esperanza de hallar más información útil, los investigadores interrogaron a la mujer cuyo llamado a emergencias había llevado a la policía a casa de Kaiser la noche anterior. La mujer explicó que Kaiser quería vender su Porsche por medio de un anuncio en el periódico. Él le dijo que un posible comprador, un hombre afroamericano joven y alto, lo había llamado insistentemente a su teléfono celular y que había ido a la casa sin anunciarse varias veces. Su amiga declaró que poco antes del crimen, Kaiser la había llamado y le había dicho que el comprador había vuelto a la casa. Aguarde, por favor. Tras una breve visita, el hombre se fue. Le dijo que iba a un comercio y volvería pronto. Esto me produce miedo. Pero Kaiser intuía que algo andaba mal. Sí, ahora. Tomó su pistola calibre 22. Se comunicó con su amiga y le pidió que volviera a llamarlo en media hora. Ella lo llamó, pero nadie contestó. Muy bien, entiendo. A los efectos de buscar más pistas, los detectives dieron a conocer detalles del incidente y de la investigación a las estaciones de policía de la zona. Poco después, recibieron un dato de la policía del condado de York, Virginia. Pocos meses antes de que agredieran a Harry Kaiser, un hombre del condado de York que vendía un auto de lujo, tuvo un enfrentamiento con un comprador amenazador. Bueno, yo pido $28,000 por este vehículo. Un hombre afroamericano joven y alto acusó al vendedor de discriminarlo y no querer venderle el auto. El vendedor sintió tanto temor que de inmediato informó a la policía sobre el incidente. ¡Tendré este auto! El sospechoso conducía un Geo Tracker, un vehículo con una tercera luz trasera elevada, como el que se vio salir de la casa de Kaiser la noche en que le dispararon. La policía estaba segura de que el mismo hombre era el responsable de ambos incidentes. Los investigadores sabían que tenían que hallar la manera de identificar al sospechoso antes de que hubiera otra víctima. Obtuvieron una orden judicial para acceder a la información del teléfono celular de Harry Kaiser y buscaron números no habituales. Analizamos la información telefónica y eliminamos a toda la gente que Harry Kaiser conocía, a su familia y sus amigos. Había un número de teléfono que no correspondía a ninguno de ellos. Correspondía a una casa de Hampton, Virginia, y el llamado había sido a las 6:45 de la tarde del crimen. ¿Este número le resulta familiar? La dueña de casa no sabía nada del llamado ni de Harry Kaiser. Seguramente usted no llamó, compró alguna propiedad, un auto, una casa o algo así. La pista no parecía conducir a ningún lado, pero luego la mujer agregó que su hijo de 22 años había pensado en comprar un auto nuevo en los últimos días. Su nombre, dijo, era James Gatling. Suele volver a casa. Luego se ubicó a Gatling para interrogarlo. Si bien concordaba con la descripción de la amiga de Kaiser y del hombre del condado de York, no parecía una persona violenta. Gatling admitió que tenía un Geo Tracker y también que había visitado al hombre del condado de York y a Harry Kaiser. Bueno, en verdad, eso no lo sé. Admitió sin problemas que había estado en casa de Harry Kaiser varias veces para ver el Porsche, pero negó tener relación con el crimen y haber estado ahí cuando atacaron a Kaiser. Cuando le preguntaron por qué tenía una oreja lastimada, Gatling no pudo explicarlo. No lo recuerdo. Si bien la herida tenía relación con los elementos hallados en el lugar del crimen, la policía no podía demostrarlo. ¿Lo vio antes? Tras varias horas de interrogatorio, no tuvieron más remedio que liberar a James Gatling. 3 días después del incidente se informó que Harry Kaiser había muerto como consecuencia de las heridas. James Gatling era ahora el principal sospechoso en una investigación de homicidio.
La policía averiguó que su conducta era impredecible y empezó a temer que pudiera protagonizar nuevos actos de violencia. La policía de Newport News, Virginia, cerraba el cerco en torno del sospechoso del asesinato de Harry Kaiser, un mecánico de autos de 35 años. Si bien James Gatlin admitía haber estado en la casa de la víctima la noche del crimen, los investigadores no contaban con pruebas que pudieran vincularlo de forma fehaciente al homicidio. Los investigadores buscaron la manera de relacionar a Gatlin con el asesinato. Enviaron los casquillos de 9 milímetros que hallaron en el lugar del crimen al forense John Ward de la Comisión Estatal de Virginia de Ciencia Forense ubicada en Norfolk. Empezamos a trabajar en el caso cuando recibí un llamado del detective Gaddis. Me informó sobre un asesinato y que habían hallado unos casquillos en el lugar del crimen. Tenían un sospechoso, pero no hallaban el arma. Luego de fotografiar minuciosamente las pruebas con una cámara digital, Ward ingresó las imágenes en una base de datos nacional llamada DragFire. Esta base de datos informa a los forenses si las balas halladas en el lugar de un asesinato pertenecen a un arma que ya se haya usado en otro crimen. Cuando se dispara una bala, las imperfecciones del cañón del arma dejan su marca en el casquillo. Al examinar esas marcas al microscopio, las mismas son tan únicas como una huella digital. La base de datos DragFire busca en sus archivos otros casquillos que tengan marcas similares. Cuando Ward encuentra un posible símil, superpone las imágenes para corroborar si las marcas son idénticas. Ward descubrió que el arma que se usó para matar a Harry Kaiser se había utilizado en otro crimen hacía menos de un año. Por las estrías que hay en la parte superior. Ahora la policía tenía que descubrir a quién pertenecía el arma. ¿Qué ATLING? Los investigadores pidieron el expediente del caso y descubrieron que el propietario del arma era James Gatlin, de 22 años. 9 meses antes, Gatlin había sido el sospechoso en un incidente con armas de fuego en un restaurante. Pero las pruebas de balística de aquel momento determinaron que el disparo no procedía del arma de Gatlin. Si bien se lo descartó como sospechoso de ese incidente, el registro del arma permaneció en la base de datos DragFire. Para los investigadores era un gran paso adelante. Gatlin no solo había admitido que conocía a la víctima, sino que ahora estaba relacionado con el arma homicida. El 2 de octubre de 1997, James Gatlin fue detenido como sospechoso de homicidio. ¡Dé vuelta el vehículo! Trasladaron su automóvil a la sede policial para examinarlo en detalle. ¡Salga del vehículo! La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Gatlin, pero el arma de 9 milímetros no apareció. Sin ella, los investigadores no tenían pruebas concluyentes para relacionar al sospechoso con el crimen. La policía examinó el vehículo de Gatlin en busca de algo que pudiera vincularlo al asesinato de Kaiser. Si bien no hallaron el arma, descubrieron algo que esperaban fuera de utilidad. Un rollo de cinta aisladora negra, similar a la cinta que se había usado para sujetar a Harry Kaiser a la silla. En el laboratorio, los técnicos examinaron cada trozo de cinta procedente del lugar del crimen y compararon los extremos con el de la cinta aisladora negra hallada en el auto de Gatlin. Los bordes de ambos encajaban perfectamente. Ahora no quedaban dudas. James Gatlin era culpable de la muerte de Harry Kaiser. ¡Levante los brazos! ¡Ey! ¡Los brazos! ¿Qué está ¡Vamos haciendo? arriba! ¡Siéntese en la silla! La policía estima que poco después de que Harry Kaiser hablara por teléfono con su amiga, James Gatlin volvió a la casa. ¡Cruce las manos! Movido por una furia inexplicable, Gatlin redujo a su víctima y la inmovilizó en la silla. Tras efectuar un disparo, el arma de Kaiser se atascó.
Gatlin abrió fuego contra el mecánico de 35 años y se fue del lugar. James Gatlin fue condenado a reclusión perpetua por el homicidio en primer grado de Harry Kaiser. En el caso de Gatlin, los detectives rastrearon a un asesino que trató de ocultarse en el anonimato de los avisos clasificados. Para atrapar a una asesina en Texas, los investigadores tendrían que seguir a una misteriosa mujer por un laberinto aún más complejo. En abril del año 2000 y 30 kilómetros al sudoeste de Austin, en la región central de Texas, un hacendado que recorría su propiedad notó que había una manta al costado de un camino. Cuando la levantó, descubrió los restos de un cadáver en descomposición. Personal de la sede policial del condado de Hays y oficiales de la Policía Montada de Texas acudieron de inmediato al lugar. Tras aislar la zona, el equipo empezó a buscar pistas. Pero en el lugar donde se halló el cuerpo, no había muchas pruebas. Las últimas lluvias habían borrado todo rastro que pudiera haber dejado el asesino. No pudieron hallar nada que tuviera valor forense, aparte de la víctima y la manta que lo cubría. Los investigadores calcularon que el cuerpo había estado ahí unas 2 semanas. La prolongada exposición al sol de Texas había provocado un avanzado estado de descomposición en el cuerpo. Diferentes ángulos. Según el capitán Sam Williams de la policía del condado de Hays, identificar a la víctima sería una tarea difícil. Debido al avanzado estado de descomposición, no era posible obtener huellas digitales, de modo que aquí no íbamos a obtener ninguna información. La cabeza está muy descompuesta. En la autopsia, el forense determinó que la víctima había muerto como consecuencia del impacto de una bala calibre 22 en la cabeza, disparada seguramente con un rifle. Pero no había forma de determinar la edad de la víctima, ni tampoco qué aspecto había tenido en vida. A los efectos de que contribuyera a la identificación, los investigadores recurrieron al Dr. Dave Glassman, profesor de antropología forense de la Universidad del Sudoeste de Texas. Al medir la distancia entre las cejas y las dimensiones de los ojos y la nariz, el Dr. Glassman determinó que el cráneo era el de un hombre caucásico. Para establecer la edad, examinó las suturas, las zonas donde los huesos de la cabeza se conectan entre sí, que se van cerrando con el tiempo. Una de ellas, la sutura basilar, llamada así por su ubicación en la base del cráneo, se cierra en la mayor parte de las personas entre los 19 y los 24 años de edad. Como la sutura basilar se había cerrado, determiné que el individuo tenía más de 19 o 20 años, pero las suturas internas estaban en el comienzo del periodo de cierre, lo que indica que el individuo debía tener entre 19, 20 o 30 años de edad. Con los análisis del Dr. Glassman, los detectives podían reducir la búsqueda de personas desaparecidas a hombres jóvenes blancos. Y si bien varios expedientes correspondían a estos datos, solo había un caso de desaparición en las semanas inmediatamente anteriores al descubrimiento de la víctima. Los archivos indicaban que Kerry Cuyaba, estudiante de 20 años de la Universidad A&M de Texas, había desaparecido 2 semanas antes. Sus padres y su compañero de habitación habían informado a la policía universitaria de la desaparición. Solo los dientes de la víctima podían contribuir a una identificación, de modo que los detectives se comunicaron con el dentista de la familia Cuyaba. Consultaron al dentista por teléfono y este describió con gran minuciosidad cada uno de los dientes de la boca de su paciente, lo cual en el ámbito forense es tan útil como una huella digital. La búsqueda de un estudiante universitario desaparecido coincidía ahora con una investigación de homicidio. Pero como no tenían nada que los orientara hacia un sospechoso, los investigadores tenían ante sí un largo camino para poder dilucidar este caso. De acuerdo. Las autoridades de Texas habían identificado los restos humanos hallados en una hacienda rural.
pertenecían a un estudiante de la Universidad A&M de Texas, Kerry Kuyaba, de 20 años. Los investigadores buscaban a un sospechoso, por lo que interrogaron al compañero de habitación de Kuyaba, que había informado sobre su desaparición. Tomó su bolso y luego se fue. Dijo a los detectives que poco antes de desaparecer, Kuyaba había hecho planes para visitar a una mujer de San Antonio a la que había conocido 3 meses antes por internet. No te digo que es grandiosa. ¿Quieres ver una fotografía? Aunque no habían hablado personalmente, Kuyaba parecía enamorado de las fotografías que le enviaba la joven que se llamaba Kelly McCauley. Es bella, ¿verdad? El detective Will Scott del Departamento de Policía Universitaria estudió en detalle el romance cibernético. El día que Kerry salió de la universidad era el día en que debía encontrarse por primera vez con Kelly en San Antonio. La razón por la que no habían hablado antes era, según sus compañeros y amigos, que Kelly tenía la mandíbula fracturada porque un exnovio la había golpeado. Debido a eso estaba imposibilitada de hablar por teléfono, pero igual pudo comunicarse durante 3 meses mediante su computadora. Su compañero de habitación dijo que Kerry salió en su automóvil rumbo a San Antonio. Debía volver al terminar el fin de semana, pero nunca lo hizo. Muy bien. Bien. A pesar de ello, durante los días siguientes recibió mensajes de Kuyaba por correo electrónico. Le decía que estaba muy bien con Kelly y que se quedaría con ella un tiempo más. Los investigadores querían interrogar a Kelly McCauley, tal vez la última persona que había visto a Kerry Kuyaba con vida. Pero la joven rubia resultó ser un verdadero misterio. Bien, veamos. No sé si será posible. Los investigadores no pudieron hallar ningún dato sobre ella en San Antonio ni en ningún otro lugar del estado. Y ubicarla en Internet mediante su apodo resultó ser más difícil que lo previsto. Cuando se tiene una dirección de correo electrónico es más fácil, pero cuando hay que empezar a navegar por Internet todo se vuelve muy anónimo. Hay muchos niveles diferentes que recorrer y todo se hace cada vez más anónimo. Mientras los detectives del condado de Hayes seguían buscando a la esquiva Kelly McCauley, la policía de la Universidad A&M de Texas descubrió una pista. Bien. Encontraron el auto de Kerry Kuyaba en un aeropuerto cerca de la universidad. El registro de estacionamiento indicaba que lo habían dejado ahí el 10 de abril, unos días después de que saliera rumbo a San Antonio a encontrarse con Kelly. Los detectives examinaron cada centímetro cuadrado del automóvil en busca de alguna pista sobre el asesino de Kerry. En la parte de atrás hallaron sangre humana seca. Los análisis indicaron que procedía del cuerpo del estudiante asesinado. Pero como no había huellas dactilares, sería difícil determinar quién conducía el automóvil. Al día siguiente, el compañero de Kerry llamó a los investigadores. Estaba sentado a su mesa. No lo sé. Había recordado algo que ahora le parecía muy importante. Días después de que Kerry partiera hacia San Antonio, volvió a su habitación y halló a un joven sentado ante la computadora de Kerry. El joven se presentó como el hermano de Kelly McCauley. De acuerdo, bien. Dijo que buscaba material de estudio para Kerry Kuyaba. Como no sabía que su compañero corría peligro, él no volvió a pensar en ello. La policía estaba segura de que Kelly McCauley y su hermano tenían alguna relación con el asesinato de Kerry Kuyaba, pero rastrear a estos misteriosos hermanos por las vías tradicionales había sido infructuoso. Seguramente volveré a hablar con usted. Si la policía quería solucionar este caso, tenía que encontrar la forma de rastrearlos en el complejo mundo cibernético. Ninguno de los que trabajaba en la investigación, nadie que perteneciera a la policía ni a los organismos que conocíamos, tenía experiencia en este tipo de comunicaciones a través de Internet. No sabíamos nada de esto, de modo que para nosotros se trataba de un territorio virgen. Hola. Hola. Las perspectivas eran desalentadoras hasta que un periódico local publicó un artículo sobre el caso
y eso llevó a Cary Lee, un veterano de Internet, a contactarse con la policía. Se había comunicado vía Internet tanto con la víctima como con la sospechosa. Kelly McCauley no dejaba de hablar de su flamante romance. Ella nos contaba que él estaba en su casa, en su departamento, lo que fuera, que estaba estudiando en la cocina, o que miraba televisión en el sofá, o que ella y Kerry irían al cine esa noche. Y nos contaba detalles que no nos interesaban. Pero eso era todo lo que ella quería decir y se prolongó durante muchos días. Se prolongó, comprobaron los investigadores, hasta días después de la muerte de Kerry. La policía estaba descubriendo muchas cosas de Kelly McCauley, excepto dónde hallarlos a ella y a su hermano. Lee ofreció su ayuda. Entregó un disco que contenía un número de teléfono que Kelly McCauley le había dado una vez. Los investigadores rastrearon el número y llegaron a una mujer de San Antonio. Esta les dijo que allí no vivía ninguna Kelly McCauley. Solamente vivía ella con su hijo, Kenny Lockwood, de 31 años de edad. No tiene muchos amigos. En ese momento estaba en el hospital. Media hora tarde. Sí, así es. La salud de Kenny le impedía trabajar y este tenía dos amores en la vida, dijo su madre: las computadoras y la Universidad A&M de Texas. Cuando la universidad lo rechazó el año anterior, Lockwood empezó a pasar al menos 12 horas diarias en la página web de la universidad. Los investigadores pidieron una orden judicial y registraron la casa. Vieron una mancha roja en la alfombra bajo el sofá. Los análisis indicaron que se trataba de sangre humana. Los investigadores registraron el dormitorio de Kenny. Vean lo que hallé. Oculta en el armario hallaron un arma del tipo de la que se había usado para matar a Kerry Kujawa. Lo más concluyente, sin embargo, fue una fotografía que encontraron en la mesa de Kenny Lockwood. Tomen eso. Era la mujer que estaban buscando. Una fotografía de la persona que conocían con el nombre de Kelly McCauley y la habían cortado de una revista. Los investigadores concluían ahora que Kelly McCauley era solo una ficción. La chica de los sueños de Kujawa era solo un señuelo. Bien. Los investigadores confiscaron la computadora de Lockwood, así como también disquetes y distintos documentos. La única forma de demostrar que había engañado a Kerry era examinar su computadora y la de Kerry y recuperar las conversaciones que habían mantenido por Internet la inexistente Kelly y un Kerry Kujawa inocente. David Burns, de la policía del condado de Hayes, fue uno de los investigadores que examinó los archivos. Nos llevamos toda esa información y luego empezamos a examinar todo lo que se había dicho mediante esas dos computadoras, todo lo que se había hablado vía Internet por correo electrónico, todas las conversaciones que se habían mantenido vía Internet por correo electrónico. Examinamos todo eso y luego analizamos toda la información. Las conversaciones recuperadas de esa manera indicaban que la Kelly ficticia dialogaba en la red durante horas, sobre todo con Kerry. Lockwood dominaba la situación y alentaba a Kerry Kujawa. Finalmente sugirió que ambos se encontraran personalmente. ¿Está Kelly? Los investigadores sospechan que cuando Kerry llegó a San Antonio, Lockwood se hizo pasar por el hermano de Kelly. Si bien nadie sabrá nunca qué llevó a Lockwood a hacer lo que hizo, el hoyo en la cabeza de Kerry Kujawa indicó a los investigadores qué pasó después. En algún momento las cosas salieron mal. Kerry Kujawa estaba sentado en el sofá cuando recibió el impacto de una bala calibre 22 en la cabeza y cayó al piso. Seguramente murió antes de tocar el suelo. Lockwood colocó luego el cuerpo en la cajuela del auto de Kerry. Condujo hasta una zona rural y allí abandonó a su víctima.
Continuó con la representación y escribió desde la computadora de Kerry mensajes tranquilizadores a los familiares y amigos de este. Aquí está el señor Lockwood. El 27 de abril de 2000, Kenny Lockwood, que aún se recuperaba de una enfermedad incierta en el hospital, fue detenido por homicidio. Cuando lo interrogaron, confesó el crimen. Nos brindó una confesión parcial. En un momento llegó a admitir que el asesinato había tenido lugar en su casa. Nos explicó la historia entre él y Kerry. Dijo que se encontraron y que se había hecho pasar por Kelly. Pero nunca llegarían a juzgarlo por su crimen. Poco después de su detención, Kenny Lockwood se quitó la vida. Es muy bella. ¿Quieres ver una foto? Kerry Kuyaba halló la muerte cuando creyó en las palabras de un desconocido. Pero hasta una noche en familia puede volverse mortífera. 9,5 millones de personas viven en Los Ángeles, California. Muchos llegan aquí en busca de fama y fortuna. Pero la noche del Día de la Madre del año 1995, el nivel superior de un garage de estacionamiento de la ciudad se convirtió en escenario de una pesadilla familiar. A las 11 de la noche, paramédicos y oficiales del Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles acudieron al garage. Paul Carassi, de 30 años, y su hijo, de 2 años, habían sobrevivido al ataque de agresores desconocidos. No así la madre de Paul, Doris Carassi, de 61 años, y su exnovia, Sonia Salinas, de 29 años. Las dos mujeres quedaron prácticamente decapitadas como consecuencia del violento incidente. Se trasladó a Paul Carassi al hospital con una herida grave en la mano, tras lo cual la policía empezó a examinar el lugar. Los artículos personales que se hallaron cerca de las víctimas sugerían que el ataque había sido repentino, sin previo aviso. La policía examinó y tomó muestras de decenas de manchas de sangre. Mientras los investigadores seguían buscando elementos que les permitieran reconstruir lo que había pasado, llegó otro llamado de urgencia. Había tenido lugar un incidente similar a unos 7 kilómetros. Mientras los oficiales del condado de Los Ángeles continuaban examinando el escenario de un brutal doble asesinato, les informaron que había tenido lugar otro incidente a unos kilómetros de allí. A un costado de la carretera, la policía encontró a Donna Lee, de 44 años. Apenas consciente, dijo que alguien había tratado de robarle y llevarse su auto cuando ella se había apartado del camino. La habían apuñalado en el abdomen y tenía una fuerte hemorragia. A pesar de la gravedad de la herida, logró resistirse a su agresor. Donna fue trasladada al hospital. La policía empezó a examinar el lugar en busca de pistas que permitieran identificar al agresor. A unos metros de donde hallaron a Donna Lee, encontraron varias cosas pertenecientes a las víctimas del incidente del garage. Recuperaron el documento de identidad de Sonia Salinas, documentos de Paul Carassi y una bolsa manchada de sangre de su madre. Cerca de ahí, los oficiales hallaron otra pista. Un cuchillo manchado de sangre, posiblemente el mismo que se usó en ambos casos. Por lo que parecía, alguien se había lanzado a una carrera de varios kilómetros de violencia. El sargento Sam Muñiz, del Departamento de Policía de Los Ángeles, estaba a cargo del caso. Bien, dígame, ¿cuántas veces lo vio esa noche? La brutalidad de los asesinatos que tuvieron lugar en el garage era desconcertante. ¿Qué lleva a alguien a hacer algo así? Sobre todo por la forma en que lo hizo. Si miramos las víctimas, veremos que están casi decapitadas. Las apuñalaron de un lado a otro. Bueno, ese hombre estaba enojado o no estaba en sus cabales, ¿verdad?
Unas horas después de los incidentes, los investigadores fueron a la casa de Paul Carassi para informar a su familia que éste se recuperaba en el hospital. Parecía no haber nadie en casa, pero advirtieron algo extraño. Paul Carassi compartía su domicilio con alguien llamado Lee, el mismo apellido de la víctima que habían encontrado en la calle. En la convicción de que tenía que ser algo más que una coincidencia, los detectives fueron al hospital a hablar con Carassi. Este les dijo que había llevado a su madre Doris, a su exnovia Sonia y al hijo de ambos de 2 años a cenar fuera en ocasión del Día de la Madre. Ella había sido mi novia. Cuando dieron la espalda al automóvil, alguien los atacó sorpresivamente por la espalda y los arrojó al suelo. Oyó gritos y trató de pelear. Pero cuando quiso quitarle el cuchillo al agresor, este le lastimó la mano. Perdió el conocimiento. Luego, cuando volvió en sí, vio los cadáveres de su madre y de Sonia. Paul declaró que conocía a Donna Lee, la víctima que la policía halló a un lado de la carretera. Al volver, ambos trabajaban en un banco y tenían una relación sentimental. ¿Quieres decir lo mismo que anoche? Poco tiempo antes habían decidido vivir juntos. De hecho, su relación con Donna había provocado roces entre él y su exnovia, Sonia Salinas, que también trabajaba en el banco. De acuerdo. Puedo hacerlo. Suena bien. Sonia quería la custodia de su hijo de 2 años y que Paul contribuyera a la manutención del niño. ¿Alguna preferencia? A pesar de las tensiones, Paul no imaginaba que alguien podría querer lastimarlos a él o a su familia. Entonces habíamos terminado de cenar. Seguros de que los 2 incidentes estaban relacionados, los forenses del Laboratorio de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Los Ángeles esperaban dar con pruebas que los orientaran hacia un sospechoso. Empezaron por analizar el cuchillo ensangrentado que se encontró en el lugar en que estaba Donna Lee. Los análisis serológicos confirmaron que el cuchillo tenía sangre de las 4 víctimas. Pero no había huellas digitales. Desesperados por dar con el asesino antes de que volviera a matar, los investigadores empezaron a examinar el auto de Donna Lee en busca de pistas. No encontraron huellas, pero en el asiento trasero hallaron una prueba importante. Era una copia de los papeles del divorcio de Donna Lee que ponían fin a 15 años de matrimonio con un hombre llamado Frank Lee. Los investigadores pensaron que era el primer indicio de un motivo y un posible sospechoso. Frank Lee aseguró que era inocente y accedió a acompañar a los investigadores al departamento de policía. Ahora, párese aquí, por favor. El examen físico del sospechoso no reveló indicios de que hubiera estado en una pelea violenta. Admitió, sin embargo, que su divorcio era una instancia muy desagradable y que le molestaba que Donna lo dejara por Paul Carassi. Si bien el divorcio convertía a Frank Lee en el sospechoso más lógico, el motivo no parecía conformar a los investigadores. Estos pensaban que Paul Carassi, y no su madre y su exnovia, debía haber sido el objeto de la furia de un marido celoso. Finalmente se descartó a Frank Lee como sospechoso del doble asesinato. En la convicción de que seguramente se había pasado por alto alguna otra pista sobre la identidad del asesino, los forenses volvieron a hacer exámenes. La criminalista Beverly Kerr empezó con la camiseta que llevaba Paul Carassi en el momento del ataque. Volví a la camiseta de Paul, la miré y vimos algo que parecía una huella dactilar ensangrentada. Todos la miramos, lo discutimos y empezamos a pensar que era muy posible que se tratara de eso. Los análisis de ADN indicaron que la mayor parte de la sangre que había en la camiseta, sobre todo en la parte de la huella, procedía de su exnovia Sonia Salinas. Pero Carassi nunca mencionó que había tocado a las víctimas. La policía decidió volver a interrogarlo. Cuando le preguntaron cómo había llegado la sangre a su camiseta, Carassi dijo haber olvidado que le había tomado el pulso a Sonia cuando volvió en sí. Agregó que había resbalado y caído sobre la sangre que rodeaba el cuerpo de Sonia y que seguramente se había limpiado la sangre en la camiseta.
No fue necesario usar el detector de mentiras. Los investigadores empezaron a sospechar que Paul Carassi ocultaba algo. Lo descubriremos pronto, ¿verdad? Se contradecía cuando hablaba, decía una cosa y luego otra, y de pronto me di cuenta, me dije, tiene que ser este hombre. Debe ser la persona que buscamos porque no tiene una historia coherente. El mejor testigo de los investigadores de pronto se convertía en el principal sospechoso de la brutal matanza del Día de la Madre. En busca de pruebas de que Paul Carassi había matado a su propia madre y a su exnovia, los investigadores recurrieron una vez más al laboratorio. Ahora esperaban que la sangre de la mujer asesinada les brindara pruebas de que Paul estaba detrás de estos actos de violencia. Ahora tenían razones para creer que una de las víctimas, Paul Carassi, era culpable del asesinato de su madre Doris y de su exnovia, Sonia Salinas. Para demostrarlo, la criminalista Elizabeth Devine empezó a reconstruir los hechos que habían tenido lugar en el garage, valiéndose de la camiseta ensangrentada de Carassi. Si bien Carassi había dicho antes que había resbalado en la sangre de Sonia y luego se había limpiado las manos en la camiseta, esa explicación no coincidía con las pruebas. Era evidente que había pasado más que eso. Había mucha sangre. Hubo transferencia por contacto con el cuello de Sonia Salinas. Estaba casi decapitada y él tenía todo el pecho ensangrentado. No es sangre con la que alguien se manche una mano y luego se limpia en la camiseta. Es algo que está sangrando sobre la piel del otro durante cierto lapso de tiempo. Los forenses determinaron que la huella de la camiseta de Carassi no era de él. La había dejado Sonia Salinas. Cuando se comparó la huella de la camiseta y los diagramas de la autopsia de las manos de Sonia, las heridas no coincidían. Sonia había recibido más heridas después de aferrar la camiseta de Paul Carassi. Cuando ella lo tomó de la camiseta, aún no había recibido las puñaladas, de modo que eso fue en mitad del ataque. Una vez iniciado el ataque y antes de que terminara, él dijo que estaba en el suelo y que no tuvo participación, pero quedó demostrado no solo que participó, sino que estaba a menos de 1 metro de ella y pudo tomarlo de la ropa. Los análisis arrinconaron a Carassi. Nuevas investigaciones revelaron que no había actuado solo. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre hallada en un zapato de Sonia Salinas correspondía a Donna Lee, la mujer que sobrevivió a una agresión poco después de los asesinatos. Veo sangre de Paul. Eso significaba que Lee había recibido la herida en el abdomen dentro del garage y no a un lado de la carretera como ella había dicho antes. La camiseta estaba aquí. Para demostrar que Donna Lee había mentido para ocultar su participación en el doble asesinato, los forenses empezaron a investigar cómo la sangre de su herida había terminado en el zapato de la víctima. La única forma en que la sangre pudo llegar de esa manera al zapato era si éste hubiera estado en contacto con el abdomen durante cierto lapso de tiempo. Yo intenté muchas posibilidades, muchas posiciones diferentes, muchas teorías sobre cómo pudo haber pasado eso, y la única forma en que pudo pasar es que ella le haya presionado el estómago con el pie mientras Paul la apuñalaba. Y para mí eso demuestra su participación en este crimen. Esto es de Donna. Los investigadores concluyeron que Donna Lee había recibido una puñalada en el abdomen por accidente mientras ella y Paul luchaban por dominar a las víctimas. Así fue. Respondí sus preguntas. Se sometió a Paul Carassi a un detector de mentiras. Se los aseguro, tengo una buena coartada. Cuando le preguntaron si había matado a su madre y a su exnovia, contestó que no. Paul, le tengo malas noticias. Las pruebas indicaban que mentía. Nos mintió aquí y aquí. Con el agregado de las pruebas forenses, Carassi quedó detenido. Tiene derecho a cambiar de opinión si lo desea. Donna Lee aún se recuperaba de sus heridas en el hospital. También fue detenida por el doble homicidio. Los investigadores concluyeron que con la ayuda de Donna Lee,
Paul Carassi había empezado a planear el asesinato de su exnovia y su madre cuando los costos financieros de su batalla legal por la custodia de su hijo se hicieron demasiado altos. Paul Carassi no ganaba demasiado dinero a la semana y tenía muchas cuentas que pagar. Su problema era financiero y quería la custodia del niño. ¿Cómo podría quedarse con el niño y también con el dinero? Eso fue lo que pensó. Estaba enojado con ambas, porque su madre respaldaba a Sonia. Estaba furioso. La noche del Día de la Madre, cuando Paul Carassi y su familia iban hacia el auto después de cenar, Donna Lee los esperaba con el arma homicida en la mano. El plan de hacer pasar el homicidio por un robo quedó desbaratado cuando Donna Lee resultó herida durante los asesinatos y se vio obligada a buscar atención médica mientras trataba de deshacerse de las pertenencias de las víctimas. El jurado determinó que Paul Carassi y Donna Lee eran culpables de homicidio en primer grado. Paul Carassi fue condenado a muerte y Donna Lee a reclusión perpetua. Cuando un sospechoso y su víctima tienen una relación estrecha, hallar pruebas de homicidio puede ser un verdadero desafío para los investigadores. Cuando el límite entre familiaridad y odio se hace difuso, queda en manos de los forenses descubrir la verdad y revelar las intenciones asesinas de un criminal. Versión en español, Palmera Record.